¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto samsara. Samsara es este samsara es un ciclo de la vida donde dicen que la vida empieza cuando nacemos, cuando morimos y reencarnamos. Ellos tienen un ciclo, ellos tienen un ciclo de rock and roll, son de Santiago de Chile, de la comuna de Maipú, ¿sí? Entonces, ya en el 2015 arrancaron, alguien los pone, alguien los pone ahí en el apellido rock alternativo, pero como bien saben nosotros, para nosotros en Radio T-Rock todo es rock, y sobre todo cuando son grupos que tocan bajo, batería, dos guitarras y la voz, es rock, no hay nada más que rock, y pues bueno, vamos a dejarlos en el rock alternativo, aunque también tienen algunos tintes de indie, también tienen algunos tintes de hard rock, de pop y stoner, pero principalmente son rock y nosotros encantados de poder platicar con ellos. Como les digo, arrancaron el 215, lanzaron primero ya tiene ratito por ahí del 223, Cine para Adultos, su primera grabación de estudio con 9 temas, ¿verdad? Pero luego de repente sacaron más cosas como edición en casa en el 23 también, y uno en vivo que al rato les digo, me fascinó esa presentación en vivo, como que fue muy maravilloso. Ustedes tocaron ahí en el Teatro Cariola, ¿verdad? Es Yes. maravillosa, y pues ahora estamos hablando que tienen un material que recién salió, que sería el segundo disco de estudio, y pues es regular corto. Eh, me hicieron acordar desde el título con mi infancia, porque yo cuando iba a la primaria en los 60, aquí tenías cortes de pelo obligatorio, y para nosotros los niños era casquete corto. Casquete corto era el corte que teníamos que utilizar, si no, no te dejaban entrar a la escuela. Entonces, cuando vi regular corto, me recordé del corte de pelo. Espero que estemos hablando de lo mismo, la idea, ¿no? La idea Sí, de, es eso del precisamente. regular corto, porque nosotros decíamos casquete corto, nosotros folclóricamente hasta decíamos casquete pollo, porque te rapaban aquí, nada más te dejaban en la parte de arriba. Pero bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Tenemos al cantante, guitarrista Bruno, y baterista Joaquín. ¿Cómo están? Buenas Nosotros, tardes, bienvenidos a Radio guitarrista T-Rock. igual, aquí, guitarrista igual, Joaquín, Joaquín. Sí, Joaquín, perfecto, ¿cómo están? todo bien aquí, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y sí, estamos hablando de lo mismo, regular corto le decimos acá en Chile. Creo que hasta la generación nuestra, que tenemos 25 o 26, eh, a nosotros también nos obligaban a cortarnos el pelo de esa forma en el colegio. Exacto, sí, 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 a nosotros. De hecho, inclusive era muy agresiva, casquete corto. Y ya cuando entrábamos a la secundaria, aquí en México es la primaria, son 6 años, luego 3 años de secundaria. Y en la secundaria te lo dejaban un poquito más largo y le llamaban el corte castañita, castañita redonda o castañita cuadrada. Pero a mí me llegó a la mente esta de regular corto. Dije, ay, se parece al casquete corto que usaba yo en la primaria. Y pues Es qué eso, gusto, Carlos, estaba escuchando su material, estaba escuchando el material, me fascinó este ritmo que traen. Ahí de repente me salieran algunas cosas que ahorita les preguntaré directo nada más sobre eso, pero me fascinó, y sobre todo esta presentación en el Teatro Cariola, si espero decirlo bien, sí, sí. esta presentación en vivo donde yo lo siento así, llegaron, tocaron e impresionaron. Sí, de hecho fue un poco eso porque nosotros estábamos de teloneros de la banda de Ciro y los Persas. Ese día fue su concierto y estaba, bueno, lleno de chilenos, de argentinos también. Entonces nosotros fuimos como la sorpresa en esa ocasión. Sí, pero se siente, o sea, se siente. Yo lo sentí así aquí a distancia y buen tiempo después, porque arrancan, empiezan tocando.
inclusive como que no se dieron el tiempo de interactuar, como que llegaron, vamos a llegar, vamos a tocar y vamos a impresionar. Entonces, una tras otra las canciones, nada más de repente hicieron unas pequeñas pausas entre los temas, pero en realidad yo lo sentí así, llego, toco y les demuestro que rock and rolleo bien y ya nos vamos, ¿no? Claro. Sí, es un poco eso. De hecho, es que teníamos media hora y queríamos aprovechar de tocar la mayor cantidad de canciones que pudiéramos en esa media hora. Por eso está como bien, bien rapidito a los Ramones, podríamos decir. No, pero vamos, a final de cuentas, bueno, en mi caso siempre hablo obviamente siempre hablamos de los gustos que uno tiene, pero en mi caso yo siempre soy un convencido porque así empecé a escuchar en los sesentas, cuando empecé a escuchar el rock, que era bajo, batería, guitarra. Hay dos guitarras aquí, pero la voz, pero esos eran los grupos y te pueden nombrar prácticamente todos los grupos de los sesentas y parte de los setentas, que era lo que utilizaban. De cuando en cuando alguien metía un teclado, pero ya después ya metieron más cosas, pero la realidad es que el rock and roll se vive así, nada más con guitarras, bajo, batería y la voz. Sí, ahora precisamente estamos trabajando con un tecladista desde los preparativos para el en vivo del segundo disco y estamos poniéndole bastante textura y es interesante lo que se genera. Claro, porque obviamente dentro de esa evolución que se va dando, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma. Al final de cuentas, yo recuerdo ahorita me estoy recordando, por ejemplo, Jimi Hendrix, que para mí ha sido el mejor guitarrista del universo, no del mundo, del universo. Él llegaba, pues era bajo, batería y él, ¿no? Obviamente con la voz, pero él hubo un tiempo, inclusive cuando se presentó en Woodstock, por ahí si tienen un día oportunidad de ver el video, van a ver que hay otro guitarrista, hay percusiones, hay otras cosas más que decidió Jimi Hendrix meterle para barriarle, pero en el caso de él la gente decía, no, inclusive el guitarrista que lo acompañó, dice, yo le decía, no, Jimmy. Dice, yo estoy de sobra aquí, dice, tú eres el principal, yo no puedo seguir tocando porque la gente ni siquiera me ve, al que ven es a ti. Y a pesar de que había más cosas, pues, obviamente era la estrella. Y obviamente escuchamos a Jimi Hendrix y escuchamos eso, bajo, batería y guitarra, ¿no? Que es la esencia del rock and roll. Sí, sí, tiene todo el sentido. Y aparte, yo rescato y nosotros en verdad rescatamos harto eso que mencionas del rock and roll, porque podemos tener tintes alternativos, medios indie o alguna cosa por el estilo, pero en verdad nosotros partimos juntándonos a tocar guitarra y a sacar los temas de los Beatles, de los Rolling Stones, o de repente, no sé, escuchar blues, y también hemos escuchado como, somos bastante de la escuela del rock de los 60. Le hemos dado duro también a Creedence, no sé si No, y recordáis. de antes también nos gusta harto Chuck Berry, Robert Johnson. Hemos pasado por una escuela que no es por querer diferenciarnos como de la gente de nuestra edad que dice que no escucha esta Claro. música, pero es que nosotros pasamos por esa escuela, pues como, no sé, a mí me pasa que en lo personal, que tengo muchas cosas de los Rolling Stones que no me puedo quitar porque así aprendí a tocar guitarra, no me lo puedo quitar. Claro. Bueno, así vengo de fábrica. Claro. Sí, así crece uno. Muy probablemente tengan aquí en Radio Tierra le llamamos el soundtrack familiar, el soundtrack de nuestra vida, que es lo que escuchamos en la casa. Y a lo mejor dices, bueno, sí, mis papás, mis tíos, mis abuelos escuchaban o a baladistas o algún cantante o alguna orquesta. Pero eso se te queda como parte de tu formación musical. Pero cuando ya a cierta edad dices, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo me gusta, pues yo creo que descubriste a los Rolling Stones y eso se te quedó en ti, ¿no? Y eso fue la imagen ahí, a ver, Joaquín. ¿Nos escuchamos? Ya los escucho, pero no los veo. Apriétenle en la camarita, por favor. Ahí está. Ahí está, Ahí perdón, estamos. tuvimos un problema técnico. Sí, no pasa nada. Entonces te decía, Joaquín, a final de cuentas, descubriste a los Rolling Stones y es la guitarra que se te queda a la hora de que estás tú ejecutando tu instrumento o componiendo, ¿no? Claro, claro.
Y siento que también son como una base porque después de eso he conocido a otros artistas, hemos conocido a otros artistas que nos han influenciado mucho y también uno va agarrando cosas que van por allá, pero claro, siempre está la base, Como la parte inconsciente del claro, cerebro. claro. Sí, inclusive esa parte inconsciente, yo les digo que luego escuchas las canciones que escuchabas de niño en casa, aunque nunca las has puesto tú que digas, ah, quiero escuchar esto, pero tu mente empieza a cantarlas, empieza a tararearlas, empieza a seguir la melodía, aunque no es que no te guste, que digas, yo a mí me gusta el rock y las baladas o las cumbias o el ranchero no me gustan, pero si los escuchabas en la casa, tú tu mente la estás cantando, ¿verdad? La estás cantando. Luego hay veces que dices, pues es que mi mamá a la hora de que estaba haciendo las labores de la casa, la comida, hacía la limpieza, era lo que ponía y es lo que se te queda también a ti en la mente y que eso influye para tu formación musical, siempre en el lado positivo. Sí, yo creo que hay harto de eso también. Hay cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver con el rock, pero no sé, acá en Chile, al menos en las casas, se escucha harto Juanes. Camilo Sesto, Juanes, o por ahí, no sé, mi Julio, mamá escuchaba tango, Julio Iglesias. También, Maná, también son cosas melódicas o de repente armonías que uno tiene en el inconsciente, como decía, y es inevitable ir a eso cuando uno busca cierta eh, respuesta o cuando está creando. Claro, no, y es que eso no se pierde, ¿no? A final de cuentas, siempre les digo, en mi caso, cuando hablo de alguien histórico chileno, a lo mejor yo pienso que a lo mejor no sonó tanto allá como aquí, que era la agrupación Los Ángeles Negros. Los ah, sí, Ángeles Negros al día de hoy siguen funcionando aquí, siguen tocando, hay el grupo que a lo mejor son los nietos de los originales, pero siguen tocando por acá. ¿Por qué? Porque marcaron una época tremenda donde uno escuchaba a Los Ángeles Negros. De hecho, inclusive hay una agrupación que toca más cumbia, más reciente, y ellos en honor a ellos se pusieron, pero Los Ángeles Azules, y son de los que están sonando más. ¿Por qué? Por la influencia que tuvieron en los setentas principalmente. sabes que me recordaste que nosotros el año pasado, Antepasado. antepasado, tuvimos la oportunidad de tocar en algo que se llama Rocódromo, que se hace en la ciudad de Valparaíso. Y Mm. después de nosotros vino Los Ángeles Negros. O sea, como 2 horas después de nosotros, en verdad. No, vinimos nosotros, Petinellis, Ah, que los eso. Petinellis son la banda del tipo que cantan Los Tres. Ajá, sí, sí, Y sí. después de los Petinellis vino Los Ángeles Negros. Sí, tuvimos la oportunidad Entonces, ahí de abrir ese día sí, los fuegos. entonces Mm. nosotros llevamos con orgullo eso de aguante Los Ángeles Negros. Y Sí, claro, ¿no? Pues hay son muchos de los originales grupos que también. aquí ya están cumpliendo 60 años de estar tocando acá en México. Claro, por ejemplo, creo que el que canta no es el original, es como otro caballero. Sí, pero en general se mantiene la esencia y es algo, no sé, como también uno veía la Plaza Sotomayor en donde se hizo el evento y estaba llenísimo y todo el mundo conoce todas las canciones, aunque no las escuche habitualmente, son como canciones que están Como en en el el inconsciente inconsciente colectivo, colectivo. sí. Sí, claro, entonces esto es lo que importa que vas dejando, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú inclusive tú vas y le dices a este Eric Clapton, tu influencia, Robert Johnson empezó con el blues. Le preguntas bueno, los que viven de los Beatles en su momento preguntaban, hablaban de Chuck Berry, hablaban de Little Richard, precisamente de Robert Johnson, o sea, ellos tenían esas influencias y lo fueron transformando, lo fueron haciendo a lo que ellos les gusta, lo que ellos tocan y lo que ellos hacen, o hicieron, perdón, pues ya son agrupaciones que dejaron de desaparecer. Yo les digo, bueno, es que seguimos escuchando a los Beatles, pero oficialmente desde 1970 no existen los Beatles como agrupación, pero la Claro. seguimos escuchando, ¿no? Y eso es parte de, ¿no? Y esto se da. Yo escuchaba su material, les decía, y primero, a ver, voy a hacerles así una pregunta, porque hay una de las canciones
Dije, bueno, yo hasta normalmente tengo cosas que no hago, ¿por qué no hago? Porque no me gusta. Yo normalmente si pongo un disco, yo si pongo un disco no brinco canciones, es desde que empieza hasta que termina. Ok, Entonces, por ejemplo, que viene en el primer disco, pero ¿qué quiere decir RNSN? Porque hasta le escuché 3 veces para escuchar la letra, pero habla de una pareja. En ningún momento descubrí dónde está el RNSN. Eh, la verdad no tiene nada que ver con la canción, con la letra de la canción al menos. Como que no hallábamos cómo nombrar esa canción y tenía un nombre de pila que un poco, no, tus manos, algo así, tus manos heladas, una wea. no, miradas, algo así, pero Un nombre cliché. claro, pero como que al final todos le decíamos de otra forma, es que no sé si lo puedo decir en No, verdad. dilo. Pero ¿qué digo? Dilo tú, en verdad. Mira, en verdad, nosotros somos muy buenos para echar la joda entre nosotros y como Órale. un grupo que está muy ligado como al humor, no precisamente en nuestra música, pero en nuestra dinámica como grupo. Claro, tirar la talla, Tirar decimos la acá. talla, decimos acá, andar chingando. Creo que se ocupé bien el término, no sé. Y en verdad significa Robertito nunca supo nadar. No Órale. tiene nada que ver. No, y de verdad, mira, por ejemplo, Cream tiene una canción se llama SWLR. Y ahí sí, cuando ya me la metes, la canción quiere decir she walk like a rainbow. Ella camina como arcoíris. No sé para ellos qué significaba o cómo camina alguien como arcoíris, pero la canción sí se llama SWLR. Entonces yo busqué esto y de verdad, normalmente escucho todas, de hecho, escuché todas las canciones, dije, no, hasta había ahí un video donde están en vivo de esta canción y pues no, nunca encontré nunca la R, la N, la S y la N. Con la letra no tiene nada que ver, por Nada, eso. nada, Pero, nada. pero, Dale, perdón. dale. Igual ha servido como porque a la gente se le queda en la mente lo que te ocurrió a tipo. Como que se queda en la mente como, ¿y qué significa esto? Y a veces terminan escuchando más de alguna vez la canción y igual nos sirve porque crea como una especie de como intriga que no sé, bueno, ahora Es súper fácil de matar esa sí, intriga. ahora la matamos la intriga, pero para una persona que tal vez nunca va a tener contacto personal así cara a cara con nosotros, que nos pregunte, oye, ¿qué significa esto? Para esa persona puede significar muchas cosas. Entonces, Claro. creo que esa como ambigüedad nos resulta igual como beneficioso. Y lo hemos utilizado en más de un tema también. O sea, no así literalmente poniéndole el nombre, pero sí es como trabajando en una ambigüedad en la letra que genera esa duda. Claro, para Claro, una... bueno, entonces, ya sé que el causante es Robertito, pero bueno, pero es bueno, digo, es bueno porque al final de cuentas, les digo que a mí la primera referencia me fui con Cream, con SWLR, entonces, pero digo, ahí sí quiere decir She Walk Like a Rainbow. Entonces dije, bueno, ¿y cómo camina como arcoíris? Bueno, pues quién sabe cómo caminará la chica como arcoíris, quién sabe cómo camina ella. Pero es bueno. Pero al final de cuentas, igual yo estoy viendo, escuché, reitero, todo el material y de inicio me gustó mucho esta presentación en vivo porque fue así muy concreta y ya me lo dicen ustedes, si tienes media hora, pues métele todo, pero sí le metieron con ganas todo, ¿no? Y ya nada más prácticamente al final dicen gracias y agradecen al grupo que seguía, que era el que iba, me imagino, el estelar, y y eso es parte de... Pero ahora con esta este nuevo lanzamiento que es un regular corto, que entonces sí estamos hablando de un corte de cabello, donde Sí. también arrancan, bueno, al menos en la plataforma que yo los escucho,
vienen en este orden, no sé si así salga el disco en todos lados, pero dice Radio Jam, regular corto, vienen a colgarme, estás donde voy, la corbata de mi tío, fuera de casa de vez en cuando y alguien más. Y ese Radio Jam entra con mucha energía también, ¿eh? Sí, es como una canción que encuentro que responde más a nuestra faceta que es como un poco más punk, porque dentro de todo, del blues y del rock and roll, nosotros también hemos tenido nuestra etapa más punketa y en lo particular siento que es como una canción que sirve para demostrar que tenemos ese lado igual, como que es parte de nuestro lenguaje. Entonces, y también representa harto la fuerza que tenemos en vivo, también es muy genial escuchar esa canción porque yo siempre he dicho que nosotros, si bien lo que tenemos subido en todos lados es un producto genial y suena genial, en vivo somos una banda ruidosa, hay que vernos en vivo para saber, ah, ya, esto es Samsara también. Claro. Sí, claro, Y no, además no, no, que y de demuestra hecho también un poco lo caótico que termina siendo tanto, o sea, esa canción representa súper bien ese caos que nos gusta generar, tanto en vivo como en los oyentes de las plataformas o en quienes puedan tener el disco. claro, no, pero permite sentir esa sensibilidad que tienen, porque al final de cuentas sí, digo, como por ejemplo, como antecedentes, de repente ahora entras a la grabación y dices, ah, esto, y a ver, corrígele esto, y repítelo 10 veces, lo que sea, pero cuando toca, ¿no? Por ejemplo, uno de los grupos que a mí me fascina es The Doors. Y The Doors, el primer disco, los Doors ya como agrupación, como eso que tenían y que antes de que los grabaran ya tenían más o menos 2, 3 años tocando. Y cuando entraron a grabar su primer disco, que fue precisamente The Doors, se tardaron un día, o sea, ellos llegaron y tocaban y esa se quedó, o sea, ya tenían tan puesto esto que casi es un disco en vivo. Y ya después, pues fue variando y para fortuna de los que amamos a los dos, el último disco, el L.A. Woman, hicieron algo similar, dijeron, bueno, vamos a hacer algo con esta energía y pulieron las canciones de tal forma que también prácticamente se pasaron un día nada más grabando todo el disco, porque llegaron, la tocaron y esa toma, o sea, en vivo y si escuchan, si les gusta The Doors, escuchen el último y digo, esta es una obra de arte, esto que tocan estas, y sobre todo también que es el único disco donde oficialmente tienen un bajista, una persona que llegó a tocar el bajo y no era el bajo eléctrico de teclados, perdón, de Ray Manzarek. Entonces también por eso se escucha diferente ese L.A. Woman, que nos Yo tengo permite ese disco. sentirlos diferente. Y en el caso de ustedes, pues yo desde que dije Radio Jam se siente la fuerza. Dije, estas le ensayaron muy bien antes y entraron y ¡boom! Dieron un golpe fuerte con Radio Jam. Sí, esa, la verdad, igual nosotros buscamos como dar esa sensación, pero es más un trabajo de producción porque el tema sí está grabado como por pista, pero sí buscamos como emular ese sonido de todos tocando al mismo tiempo en el mismo lugar. De hecho, tiene hasta algunos como acoples o ruidos la canción que no quisimos quitar por lo mismo, para dar esa sensación de naturalidad. Y se siente, ¿eh? Se siente, o sea, ya después regular corto, y vienen otros donde yo estaba, normalmente cuando escuchas un disco, te atrae, luego dices, ahora voy por la segunda escucha y empiezas a descubrir otras cosas, y luego una tercera, una más, ahorita les digo, ya llevo 3 veces que escucho todo el material para seguirlo, seguirlo sintiendo, y espero que me ocurra como con los Beatles, que el día de hoy sigo después de 50 años 56 años que oficialmente desaparecieron con los Beatles, sigo descubriendo cosas cada que escucho sus canciones. Entonces yo espero que ya cuando esté más viejito diga, ah, bueno, es que ya entendí que por qué vienen a colgarme, ¿no? Porque, ¿cuál es el mensaje de vienen a colgarme o estás donde voy? Pero eso es como que esta de estás donde voy es aquí le decimos, bueno, esta se me aparece en todos lados, ¿no? Claro. Sí, claro, es un poco eso de, desde como la desesperación un poco, Ya deja de seguirme, por favor. claro. Sí, 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 por eso digo, esta se me aparece en todos Tiempo, lados. es Voy como, acá. es una dualidad porque si te fijas, los versos de esa canción es el hablante quien
es, o sea, quien persigue, y en los coros es al revés, el hablante es a quien persigue. Ah, perfecto. Sí, entonces pues hay que decirle que ya no esté, que ya no esté donde voy, porque es parte de que aquí les decimos de otra forma, puta, esta se me parece luego bromeamos, dice, parece resistol, está pegada a mí. Es justamente eso, pero también es lo que hablábamos delante con el tema de la dualidad o dejar a la interpretación algunas cosas. Por eso mencionaba como que en la parte del verso el hablante es quien persigue y en la parte del coro el hablante es quien es perseguido. Es perseguido. Sí, 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 pues es que eso es parte de, ¿no? Eso es lo que importa, que inclusive cuando tú estás haciendo algo, te permita sentirlo, porque al final de cuentas el oyente, y yo creo que se les da cuando están ustedes en vivo, están tocando, ustedes van a oír que hay gente que está abajo cantando las canciones y dice, ay, este hasta la canta más fuerte que yo y sin micrófono, ¿no? Sí, particularmente con esa canción como que resultó algo inesperado. Más encima, esa es la única canción que no canto yo, que es como, la canta el Tomás, que es el baterista, y eso le da también como algo especial para el público, sobre todo cuando lo están viendo en vivo, porque es como, oh, está cantando el baterista. Y es el que menos se ve, ¿no? Es el que está hasta atrás. Dice. Sí, Nosotros intentamos darle un nivel de protagonismo igual que se pueda ver, intentamos ordenar las cosas en el escenario para que tenga su espacio. claro, no nos Claro. gusta eso como de que te ve al frente, uno atrás, como que se siente, bueno, a ver, ya escuchaste el material y puedes notar que la batería igual es como, tiene harto protagonismo, Sí, entonces como que igual es un poco injusto mandarlo atrás, a donde, no, no, aparte es muy llorón, nuestro eso, baterista es muy llorón. No, vamos, es un pero es que amor, a final de cuentas, así es, mira, en la historia musical, y hablamos de la historia a lo mejor desde los 60, más, los únicos que hicieron ese cambio y que visualizaron a Ringo fueron los Beatles, lo tenían a un nivel más arriba siempre que tocaban, en un escenario arriba, ¿por qué? Porque ellos lo visualizaban. Por naturaleza siempre la batería estaba atrás y los músicos hacia adelante, eso se daba, ¿no? Y de vez en cuando, pues, eh, a lo mejor, ahora ya no se da tanto, pero antes cuando había los solos de batería decías, hágase un lado porque ahora ya nada más me van a ver a mí, ¿no? Ahora ya prácticamente no hay solos de batería en las agrupaciones. No, nosotros sí lo incorporamos. yo creo que es más todo en vivo. Sí, el show en vivo, claro, es algo que intentamos, no solo un solo de batería, sino que mostrar también lo que uno puede hacer como ejecutante, como intérprete, que creemos, no sé, a nosotros como guitarristas, los dos, creo que nos pasa así como a nivel emocional, que te produce algo cierto guitarrista, te produce algo la ejecución, la interpretación de cierto guitarrista. Entonces eso es lo que uno busca emular y transformarse en algo parecido o en canalizar de alguna manera las emociones para llevarlas a algo concreto en la guitarra. Claro, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando son dos guitarras, tienes que aprender a equilibrar, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras y escuchas a los Beatles, te vas a dar cuenta que Lennon era una magnífica guitarra rítmica. No se le daba el requinto, aunque él decía, no, dice Clapton sí dice que soy buen requintista, no, él era rítmico así al 100. Y por ejemplo, con los Rolling Stones, Keith Richards era primera guitarra, pero cuando llegó Mick Taylor, se convirtió en la lírica. Se fue Mick Taylor y regresó a primera guitarra, entonces siempre debe de haber un equilibrio en las guitarras, ¿qué vas a hacer? Y a lo mejor de repente las dos son primeras guitarras o a las dos son rítmicas, ¿no? Sí, la idea es que sí, es un poco eso, sobre todo, o sea, como quitando las partes de los solos, que claro, ahí sí hay como una guitarra, una primera guitarra y un acompañamiento, pero el resto de las canciones intentamos que sean lo más entretejida posible, como que no haya una lectura tan como de una y dos, como primera y Claro. segunda guitarra, sino que sea algo más entretejido. También encuentro que, si bien mi época favorita de los Rolling Stones, por ejemplo, es con Mick Taylor,
Sí, creo que con Mick definitivo. Taylor es cuando menos se hace ese entretejido, como que con Brian Jones y con Ronnie Wood es más notorio esa guitarreo por capas que van haciendo y que uno no sabe cuál es la primera y cuál es la segunda. No, pero a final de cuentas sí, coincido contigo. Es más, para mí el Sticky Fingers fue cuando los Rolling Stones llegaron a lo más alto y ya después subir más de eso es muy difícil, pero lo lograron. Claro que con Brian Jones era diferente porque él le metía otras cosas desde la cítara, desde la marimba, desde la flauta, él hacía otras cosas, pues decía que ahí Richards era la primera guitarra, era el requinto. Y ahora, pues de repente no sé qué es, cómo tocan. Inclusive tú puedes darte cuenta, escuchas una versión de los 60 de Simpatía por el Diablo o Compasión por el Diablo, escuchas con Taylor otra versión y escuchas post Taylor. Son versiones en la guitarra totalmente diferentes. Taylor le daba algo tenía digo, era tan diferente que mejor prefirió irse de los Rolling Stones, ¿no? Qué mala decisión. Pues sí, 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 porque a final de cuentas nos dejó unas obras de arte ya cuando empezaron con el Black and Blue, que fue el primer disco de Ron Wood, pues dices, ching, algo, ya no suenan igual. Yo les digo que a mí me ocurrió, de repente soy muy, muy estricto en ciertas cosas, pero por ejemplo, al momento que en Chicago se murió el guitarrista principal, se acabó Chicago para mí, porque ya el requinteo ya no era lo mismo, y Terry Cat se fue, y Terry Cat era el que le daba ese tono rock and rollero, y después se volvieron baladistas, pero cuando estaba Terry Cat, inclusive el mismo Hendrix decía que para él el mejor requintista que había era Terry Cat, y vaya que si Hendrix dice eso de ti es porque algo tienes, ¿no? Sí, algo de razón debía tener. Sí, 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 entonces te digo, entonces de repente sí, sí cambia, ¿no? Cambia eso, ya sientes, pues si falta algo, el requinteo. En lo único, ya nada más para cerrar con los Rolling Stones. El Tattoo You es un disco que sacaron y que regresó a la época de Taylor. ¿Pero por qué? Porque el Tattoo You fueron canciones que ya tenían desde años atrás y las metieron, por eso suena diferente el Tattoo You. Y por eso dices, ah, caray, como que fue un respiro a los Rolling Stones, no, pero era material que tenían antes. Pero bueno, acá lo que nos importa es Samsara, este nacer, morir y reencarnar. ¿Ustedes en qué quieren reencarnar? No, ojalá no reencarne. Pero Ojalá bueno, digo, por ejemplo, Harrison, pasar para él arriba hizo, nomás. Harrison hizo un ritual ahí en la India precisamente para no reencarnar. Los Harrison llevaron a un lugar allá en la India, hicieron algo precisamente para que no reencarnara. Pero al menos nosotros en México que tenemos tantas tradiciones y sobre todo que vivimos y adoramos a la muerte y convivimos con ella, siempre buscamos un significado diferente. Entonces de repente dices, bueno, voy a reencarnar. Dije, bueno, si antes era desgraciado, ahora a lo mejor voy a ser más desgraciado en la siguiente reencarnación que yo tenga, ¿no? Claro, podría ser, por eso le decía, ojalá no reencarnar. Por si las moscas. La vida continúa. No, 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 gracias. por favor, ya. No, no Este, es suficiente. Inclusive aquí hay una broma que hacemos cuando dicen, oye, ¿cómo conociste a tu esposa? Dice, mira, por ahí en el 1700 la quemé porque era bruja, dice, y ella me dijo que se iba a desquitar más adelante y ya me reencontró, dice. Y se desquitó desde hace 200 años que la quemé cuando yo estaba en la Inquisición, entonces ya se está desquitando de lo que le hice, ahora ella me está quemando, ¿no? Es la broma que hacemos aquí por esa relación que tenemos con la muerte, con esto, pero bueno, eh, ahorita sale este material, reitero, me fascinó, está buenísimo, vamos a seguirlo escuchando. Y yo me imagino que van a seguir haciendo lo que llamamos las conferencias, a seguir haciendo y presentando el material, pero físicamente, ¿dónde se van a presentar? Obviamente por allá, a presentar el disco, aunque ya
me decías hace rato que andan viendo la forma de tocar otro en vivo con todo el material. O sea, tuvimos la oportunidad de tocar en vivo todo el material el 7 de mayo pasado. Fue el lanzamiento en vivo oficial y en un bar de acá de Santiago, de Providencia, que se llama Bar de René. Que es el bar por excelencia del rock en Chile. Justamente. Entonces fue genial poder como consagrar este hito nuevo para nosotros en ese lugar que es muy especial para nosotros, que hemos tocado hartas veces y es como nuestra casa. Y queríamos medir un poco con eso cómo seguir haciendo la promoción en vivo. Estamos trabajando ahora en 2 fechas tentativas, una para julio y una para un poquito después, pero apenas tengamos el dato oficial vamos a poder anunciarlo y darlo todo. La verdad es que nosotros yo creo que nuestro fuerte es el en vivo, así que esperar a eso. No, y nosotros aquí en Radio T-Rock vamos a esperar. Usted nada más díganos cuándo es y nosotros publicamos las fechas, aunque estamos muy lejos físicamente, pero si mandamos la señal y decimos se van a presentar en tal lugar y van a hacer esto y van a seguir haciendo. Y aprovecho, denos sus redes sociales, por favor, porque si alguien entra y dice Samsara, nos va a sacar hasta el significado y otras cosas relacionadas con Samsara, pero ¿cuáles son sus redes sociales? Las redes sociales son en Instagram estamos como Samsara oficial _CL y bueno, pueden encontrar todo el resto de las redes sociales y las plataformas digitales en nuestra página web que es samsara.cl. Todo para que la gente pueda entrar. Ahora los discos, y es muy difícil, y es muy difícil los discos en físico, que salgan en físico. ¿Ustedes tienen físico de su material? Los discos, mira, con el disco anterior que sacamos hicimos discos físicos y con este queríamos hacer también, pero o sea, no alcanzamos a tenerlo al menos para el lanzamiento. Va a ser como un lanzamiento completo con el merch que corresponde y todo eso. Pero vamos a hacerlo y queremos hacerlo también con al menos un par de vinilos para regalárselo a la gente o para venderlo, no sé cómo se ve, pero al menos para tenerlos nosotros sería bacán como darnos el gustito de tener nuestro disco en vinilo. Claro, no, y es que a final de cuentas, a pesar de toda la tecnología que hay, el vinilo no deja de ser el vinilo y tiene una calidad, tremenda, escuchas mejor, aunque ya cuando de repente escuchas el scratch es porque ya le escuchaste como 100 veces el disco, pero nunca se pierde la calidad. Sí, sí, tiene algo especial, aunque de repente no tengamos, no sé, los monitores de estudio que tenemos para escuchar música en digital, tiene algo especial el vinilo que no tiene la música digital, claramente. Sí, de hecho, bueno, los que crecimos con esto y que íbamos y comprábamos el vinilo y que lo disfrutabas o que, bueno, en este caso acá, por ejemplo, decías, ya llegó el tal disco de tal noche y espérate. Y cuando llega el mes que entra y era eso, todo, ya desde la espera, desde ver y ya cuando tenerlo, ver lo que tenía, cómo era, ver todo el disco, abrirlo, si se abría, no se abría, si traía las letras, qué fotos traía y tratando de descubrir cosas. Desde ahí viene la magia de tener un disco en vinilo, ¿no? Porque ahora, bueno, pues sí, ya la plataforma te permite bajar y a lo mejor te dices, bueno, voy a tener esto, ¿no? Yo en mi caso, que dentro de las cosas raras que hago es salirme a correr en las mañanas, pues ahora ya es más fácil decir, a ver, bájame todo esto y ya escucho una hora y media la música y no tengo, lo que antes decías, el disco dura 33 minutos. Y luego si voy poniendo de disco en disco, tengo que irle cambiando al teléfono para que escuchar tres, o antes cuando eran los Walkman, principalmente el cassette, pues tenías que traer varios cassettes allá en la bolsa para seguir escuchando. Sí, yo no alcancé a vivir eso, pero nosotros Entonces, somos eso, no, bueno, digo, acá en nosotros. Y ahora, pues sí, traes esta cosita donde ya ves teléfono, pero en mi caso es más para escuchar música y lo vas escuchando a la hora en las mañanas, que reitero que me salgo a correr, salgo a hacer ejercicio. Entonces, una hora y media que vas escuchando
lo que te gusta y te permite, lo que antes no se podía hacer, ¿no? Antes de repente escuchabas o decidías tú ir grabando, grababas directo de bueno, lo que era la consola, que era un aparato donde reproducíamos los discos, de preferencia en la noche para que no se metieran ruidos, porque tú lo estabas grabando con una grabadora enfrente de las bocinas. Era, era todo un arte y no griten, no hablen, perros en la calle no ladren, porque al rato estoy escuchando a los Beatles y yo oí un ladrido de perros. Era parte de lo que nos tocaba en este caso para escuchar más música y tenerlo en la calle. Pero ahora con las plataformas es más, pero ojalá sí tengan la oportunidad de tener vinilo porque va a ser algo que van a atesorar más y a lo mejor ya dentro de 50 años van a decir sus nietos, abuelo, ¿qué es esto? ¿Dónde se toca o cómo se tocaba, no? Con el MP3 va a pasar eso ahora. Sí, nosotros creo que estábamos, eso fue nuestro formato más, porque ahora todo es muy sencillo, entonces yo siento que el MP3 fue como nuestro formato que era más complicado que decir, pero siento que igual se cargaba cierta mística cuando alguien te mostraba una canción y te la Claro. tenía que pasar como Por por infrarrojo, infrarrojo, claro. Bluetooth, como son cosas que los niños de ahora no van a entender nunca. No, mi hijo nunca va a saber. No, pero No, eso lo puedo relacionar igual harto con lo de que fue el vinilo O los discos o los físicos. discos físicos, que uno se podía intercambiar música y conocer un montón de mucha música, porque hay mucha gente que se compraba un álbum solo por una canción y tenía que escuchar el resto del disco solo para... Y así terminaba conociendo mucha más música y terminaba siendo mucho más Enriquecedor. enriquecedor para uno. Entonces, claro, claro. siento que todas esas cosas igual tienen lo suyo. Yo siento que por eso el vinilo ahora está como en un auge, que es como la gente tratando de buscar música por otros lados. Claro, no, no, inclusive a mí me acaba de ocurrir hace un par de años, y hablo de hace 2 años, no, no mucho. Uno de mis sobrinos tiene ahora 39 años. Un día me dice, bueno, Estados Unidos, ¿qué es? ¿Quiere algo? Y le pedí un disco de un grupo holandés que se llama Exception. Ya desapareció hace 50 años este grupo. Y digo esto, y no, total que después un día me habla y me dice, tío, estoy en una tienda, hay estos dos discos. Digo, bueno, al menos tráeme ese, ya le dije cuál. Y lo chistoso es que llegó, dice, ahí está el disco. Dice, ¿y a poco eso suena? Entonces estaba otro de mis hijos, de 30 y tantos años también, dice, eso suena así. Lo saqué el tornamesa y se los puse. Estaban impresionados por haber escuchado por primera vez en su vida un disco de acetato. Y te hablo hace 2 años. Ellos no sabían que eso existía. Decían, ¿y eso suena? Sí, a ver, se los puse y estaban así como que estaban descubriendo otro mundo. Pues digo que dentro de 50 años sus nietos les van a decir, abuelo, ¿a poco sonaba esto hace 50 años, no? ¿No? Y es todo un ritual igual, como el cuidar el vinilo, como pasarle como estas, no sé si una esponja, como un cosito para limpiarlo, sacarle el polvo. A mí me llama harto la atención cuando uno pone un vinilo sin volumen y suena un poco, Sí, porque como son como grietas y como que la aguja, como que eso yo encuentro fascinante, el fenómeno Sí. físico de cómo puede reproducir algo así, Son como como estas cajitas como, que claro, después... plasmar música en algo así como en un disco y que después, para mí es como, wow, ya no... Por eso yo creo que nunca desapareció del todo, porque si no está roto, no hay por qué cambiarlo tampoco. Yo creo que se fue claro. como dando como a otras necesidades que tenían las personas, pero por eso yo creo que el vinilo, el CD, todas esas cosas no van a desaparecer nunca, porque uno siempre busca como la mejor calidad, o no sé, en nuestro caso como músico, eh, El gustito, claro. como nunca va a desaparecer un buen cable para la guitarra. Hay gente que toca inalámbrico, nosotros, pero en ocasiones, Para el eh, estudio seguimos usando claro, cables, sí. claro, como que son cosas que no van a desaparecer nunca porque así son y no hay otra forma de mejorarlo, pues, es así de bueno nomás. No, y inclusive ahorita que dices lo del Porque es cable, buen yo gusto. recuerdo, por ejemplo, cuando veías en vivo a The Who, Royal Daltrey le daba vueltas al micrófono, pero lo que veías que era que a su micrófono el cable lo ponían 2 veces y luego lo encintaban muy bien para que le aguantara todas las vueltas y todo lo que aventaba y luego lo cachaba y seguía cantando. Y el micrófono era la vida para él.
¿no? Entonces, exactamente, a lo mejor ahora un inalámbrico pues no le va a poder dar vueltas, no lo puede ni mover, ¿no? O sea, el sonido que te da a través de eso, los cables, el teclado, lo que sea, esa es parte importante. Pero bueno, eso es parte de, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Samsara, una agrupación de rock alternativo, de rock. Nada más vamos a sacarlo en rock de Santiago de Chile, de la comuna de Maipú, donde estamos hablando de regular corto, este nuevo disco de estudio que nos trae ocho temas y lo van a estar promoviendo y esperemos pronto que lo tengan en vinilo para ellos y para los que les guste de coleccionar discos. Y pues nosotros encantados, Joaquín, encantados de tenerlos, Bruno, de estar aquí, que estén con nosotros, que hayan aceptado la invitación y pues ojalá y no sea la primera ni la última, que sean muchas más, que sigamos hablando de qué sigue y que ya les diga yo, ya escuché 5 o 6 veces más esto y ya descubrí más cosas de sus letras. Ojalá que pueda ser así. Ojalá Y ojalá podamos estar dándonos una vuelta por allá en un futuro no tan lejano. conocernos en persona y hablar harto de los Rolling Stones. Sí. Bueno, y también de los Beatles. A los Beatles, claro. Pues, Excelente, excelente. ¿Cuál es su disco favorito de los Beatles? Depende del estado de ánimo, pero principalmente me voy a Abbey Road. Bueno. Abbey Road. O sea, Abbey Road, desde que escuchas la primera canción que es Come Together, dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron estos? ¿Qué hicieron esto? Porque sí, de verdad, cuando escuchas así que se oye tum, 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 ya te está matando la canción desde ahí. Sí, no, bueno. Me gusta la parte que son como 3 canciones juntas, como Carry the Weight ¿con cuáles? Lo poco que hicieron en su vida de tener lo que llamamos un Eso medley sí. y un solo de batería, porque realmente no les gustaba tocar solos de batería a ellos. Ellos sí no llegaban. A menos que estuvieran en vivo, sí tocaban solos de batería. Y ahí es Bueno, donde hace, hacen un solo de batería. hace poco salió un tipo, como un tipo afroamericano, que decía que él grabó todas las baterías de los Beatles. No sé, un poco raro, pero como que salía como, no, a mí me pagaron cierta cantidad de plata por tocar estas canciones. Vaya a saber si uno es cierto, de más que no, pero no sé, eso vi. No creo que No, sea así. mira, hay muchas versiones, pero si algo es real, por ejemplo, normalmente siempre hablamos de Ringo, que es el que menos calidad musical tenía, pero Ringo nada más le dio el sonido a los Beatles. No, Llegando, llegando Ringo, los Beatles sonaron diferentes, inclusive algo que es digno de ver. Los Beatles en estudio nunca usaron metrónomo, el metrónomo era Ringo. Ringo nunca se salía de ritmo. Ringo, si decía, este es el ritmo, él lo llevaba a todos. Es la única agrupación que nunca usaron metrónomo en sus grabaciones, porque el metrónomo era Ringo. Por ejemplo, una vez estaba yo escuchando una entrevista de los Rolling Stones, donde Keith Richards dice, es que Charlie Watts siempre va bien apurado en las canciones cuando tocamos en vivo y tenemos que terminarlas antes y lo correteamos. Y le preguntan, oye, que vas tú muy rápido. Y dice, no, ellos son los que van rápido y yo me tengo que apurar para alcanzarlos. Entonces, está chistoso, porque los dos iban correteando uno tras otro, pero los estamos Beatles de nunca acuerdo en se que no estamos de corretearon. acuerdo. Pero los Beatles nunca se corretearon porque Ringo estaba ahí para marcarles el ritmo. Decía Harrison, dice, tú puedes tocar muchas cosas, dice, pero a Ringo, dice, puedes agarrar un baterista, un bajista y decirle, toca así, dice, pero si Ringo llega y toca contigo, a él no le dices nada porque él sabe qué hacer. Y si Harrison lo decía, vaya que tenía valor, que decir, Ringo es el único que sabe qué hacer. A él no le digo nunca, hazle un redoble aquí, toca los contras aquí, hace esto. No, 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 él sabe qué tiene que hacer y a qué hora lo tiene que hacer. Entonces, pues hay gente que habla, pero bueno, pues esa es parte de la gracia de los Beatles, que seguimos hablando de ellos después de que desaparecieron hace 56 años, ¿no? Toda la razón. Pero bueno, pues
Joaquín, Bruno, muchas gracias de verdad, Muchas de verdad. gracias a ti, José Nosotros, Luis. se han de haber dado cuenta que me fascina hablar de música. Yo por eso decía al Sí, inicio, me fascina la genial. música, nos fascina en Radio T-Rock y ojalá tengamos pronto otra oportunidad. Ya saben, ¿no? Así que ya tienen la dirección, ya sigan tocando la puerta. La abrimos y seguimos platicando y pues eternamente agradecido porque hayan aceptado la invitación y que nos permitan conocer más de la música de Samsara. Y muchas gracias Joaquín, gracias Bruno. Algo que le quieran decir a nuestros radioescuchas. Yo también aprovechar de agradecerte a ti por el espacio, la oportunidad nuevamente, por llegar a un público que, si bien es cierto, está bastante lejos de nosotros físicamente, gracias a ti en este momento pudimos acercarnos un poco y esperamos que en un futuro no tan lejano poder estar ya más cerca físicamente. Gracias. Joaquín, algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas. Eh, Muchas gracias por su tiempo, por escucharnos. Ojalá podamos estar allá alguna vez y poder conocernos a todos cara a cara y puedan escuchar vuestra versión del rock. Así que eso, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes, gracias amigos de Radio T-Rock. Recuerden, como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo para todos. Gracias, Joaquín. Gracias, Bruno. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, Hasta pronto. cuídate. Igual.